Listo, ya empezó a grabar. Muy bien. Entonces, como les comentaba, ¿en dónde nos encontramos? Estamos viendo lo que es la transferencia de calor en los bioprocesos. Ya vimos cuál es la condición para que se dé la transferencia de calor en un sistema, en un medio, en un equipo, que es una diferencia de temperaturas. Vimos los mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación, teniendo en cuenta que la convección puede ser de dos tipos, natural y forzada. Y analizamos cada uno de estos mecanismos de manera más profunda. La conducción a través de la primera ley de Fick, y esto lo extrapolamos a la transferencia de calor en placas conectadas en serie, y la convección, que es la transferencia de calor desde la superficie de un sólido hacia un fluido o viceversa, ¿sí? A través de la ley de enfriamiento de Newton. Y posteriormente vimos cómo la conducción y convección de calor a través de la capa límite hacia el seno del fluido podía ser descrito por un número dimensional que era el número de Nusselt, que nos relacionaba la rapidez, el cociente de la rapidez entre la transferencia de calor por convección con respecto a la rapidez en la transferencia de calor por conducción. Y vimos aquí un concepto muy importante que es el de la capa límite, y cómo la capa límite es como un tipo de película que se forma sobre la superficie de un fluido en el cual la velocidad, se dan gradientes de viscosidad, temperatura, concentración que son inferiores o son menores sus valores a los que están ya en el seno del fluido. Y esta película o capa, aunque no se los mencioné, puede ser viscosa, térmica o de concentración. Y eso es lo que quiero que veamos el video, pero antes de ver el video también les quiero comentar que modifiqué un poco el documento, anexé un esquemita para explicar de manera más puntual y más correcta lo que es la capa límite, modificándose también un poco el texto acerca de la descripción de la capa límite. Y lo que es importante que sepan es que existen capas límites viscosa, térmica y de concentración. En este caso estamos viendo una capa límite térmica. Y sin importar qué tipo de capa límite sea, estas capas límites lo que ofrecen es una resistencia a la transferencia de momentum, si es una capa límite viscosa, resistencia a la transferencia de calor, si es una capa límite térmica como la que estamos viendo aquí, o la que hemos visto, y resistencia a la transferencia de masa, si es una capa límite de concentración, que eso lo veremos cuando abordemos el tema de aireación, convección forzada, para la transferencia de masa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ya teniendo todo esto en mente, vamos a resolver un problema que tome en cuenta todo lo que vimos en las últimas dos clases. Muy bien, entonces todos ven el problema, ¿verdad? Dice, se diseñará un sistema de enfriamiento integrado por tres placas conectadas en serie. Las placas son de aluminio, cobre y aluminio, con espesores de 0.25, 0.5 y 0.25 centímetros respectivamente. Las placas poseen la misma longitud y ancho, 40 centímetros por 30 centímetros, o sea, las tres placas tienen la misma área superficial. Las conductividades térmicas del cobre y aluminio son 397 y 238 watts por grado centígrado metro. El sistema deberá remover un flujo constante de calor de 375.000 watts, o sea, un flujo de energía o una potencia calorífica de 375.000 joules por segundo. Es una cantidad considerable de calor.
Y la superficie de la última placa a la derecha de aluminio no deberá superar los 70 grados centígrados. Esta cara de la placa estará en contacto con agua líquida como medio de enfriamiento, que se encuentra en régimen turbulento por convección forzada en un sistema de 24 litros. La capacidad calorífica del agua es de 4.180 joules por grado centígrado kilogramo y su conductividad térmica es de 0.58 watts por grado centígrado metro. Esta la capacidad calorífica y conductividad térmica del agua, recuerden. Con el objetivo de caracterizar la transferencia convectiva de calor en el mismo régimen de mezclado, o sea, manteniendo las mismas condiciones de agitación y el mismo número de Reynolds, pero con el sistema operado por lote, chirriones, ¿qué es eso por lote? Ahorita lo vemos. Se estimó la temperatura en el seno del agua con el tiempo obteniendo la siguiente información. Entonces nos dan datos de cómo va variando con el tiempo la temperatura en el fluido que está recibiendo los 375.000 watts de potencia calorífica, ¿sí? En base a esta información nos piden lo siguiente. Inciso A. Esquematiza el sistema. Determina las temperaturas en las superficies de las placas conectadas en serie y grafica el perfil de temperaturas. Inciso B. Estima el valor del coeficiente convectivo de transferencia de calor, o sea, H. H, como les dije aquí, ya ustedes deben quedarles claro y grabadito en su cabeza que H es coeficiente convectivo de transferencia de calor. Inciso C. Si la temperatura del agua inicialmente es de 15 grados centígrados, manteniendo el mismo régimen de mezclado y el sistema es operado nuevamente por lote, ¿cuánto tiempo tardaría en alcanzarse una temperatura de 60 grados centígrados en el seno del agua? Inciso D. Si la longitud característica del sistema de mezclado es de 0.3 metros, determina el valor del número de Nusselt del sistema. ¿Ok? ¿Preguntas de aquí, muchachos? Muy bien, entonces empecemos con el sistema, con el primer inciso, inciso A. Inciso A dice, esquematiza el sistema y determina las temperaturas en las superficies de las placas conectadas en serie y grafica el perfil de temperaturas. Empecemos esquematizando el sistema. Nos dicen que tenemos 3 placas conectadas una tras de otra. Sus superficies. Aluminio, una placa de aluminio seguida una de cobre y la de cobre seguida de otra de aluminio. Las placas de aluminio tienen 0.25 centímetros de espesor y la de cobre 0.5 centímetros. La última placa, que es la de aluminio, se encuentra en contacto con agua, ¿sí? Agua que está en un tanque y está siendo agitada por un sistema, el que quieran, imagínense un impulsor, de tal manera que lo mantiene en régimen turbulento. Nos están diciendo que a través de ese sistema se va a aplicar un flujo de calor o una potencia calorífica de 375.000 watts, ¿sí? Y nos dan las conductividades térmicas tanto de los metales como del agua, ¿no? La del agua aquí está. Entonces, con toda esa información, nosotros podemos construir una esquemita como el siguiente. ¿Sí? Tenemos las 3 placas, aluminio, cobre, aluminio. La última placa
en su superficie, que es la que está en contacto con el fluido, se encuentra a 70 grados centígrados, sabemos que vamos a aplicar sobre todo el sistema una potencia calorífica o un flujo de calor de 375.000 watts. Las placas ya tenemos aquí sus espesores, 0.25, 0.5 y 0.25 centímetros respectivamente. Entre la superficie de la última placa que está en contacto con el fluido, se debe de formar una capa límite. El fluido se encuentra en régimen turbulento porque se encuentra de manera agitada o mezclada por algún tipo de dispositivo. En este esquema lo que estoy poniendo es un impulsor, el cual mantiene el fluido en un régimen caracterizado por un cierto número de Reynolds, que ahorita no me importa el número de Reynolds, cuantitativamente, pero cualitativamente sí. Muy bien, vamos a contestar, ya contestamos con esto la primera parte. Este es un esquema del sistema que nos están dando. Ahora nos están pidiendo que determinemos las temperaturas entre las placas. O sea, ¿cuál es la temperatura que hay entre la última placa de aluminio y la de cobre? La temperatura que hay entre la placa de cobre, la primera de aluminio, y la temperatura que debe de haber sobre la superficie de la primera placa de aluminio. O sea, necesitamos determinar 1, 2 y 3 temperaturas. Y estamos yendo de la última placa hacia la primera. O sea, estamos yendo de derecha a izquierda. Si nosotros recordamos nuestros apuntes, en los apuntes vimos que cuando teníamos placas conectadas en serie, podíamos determinar las temperaturas entre placas, ya sea si conocíamos la temperatura de la superficie de la primera placa o si conocíamos la temperatura de la superficie de la última placa. Dependiendo de nuestro sistema, podríamos utilizar una u otra ecuación. En este caso nos encontramos en este tipo de situación, en donde conocemos la temperatura de la última placa, de la superficie de la última placa que está en contacto con el agua. Y no conocemos las temperaturas entre placas ni la temperatura de la superficie de la primera placa que está recibiendo el flujo de calor o la potencia calorífica, ¿sí? Cuando tenemos este sistema, vimos que podíamos utilizar esta ecuación que está aquí, donde Ts es la temperatura de la superficie de la última placa y Tk eran las correspondientes temperaturas yendo de derecha a izquierda. Esto que aquí está, ya vimos que es la sumatoria de los espesores de cada una de las placas entre sus respectivas conductividades térmicas. Si nosotros aplicamos esta ecuación, espérenme tantito. ¿Sí? ¿Qué es la ecuación que está aquí? Pues podemos ir conociendo cada una de las temperaturas. Tk corresponde a la placa que nosotros queremos conocer, ¿sí? Aquí J va desde I igual a 1, aquí en teoría iría K, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Vamos a aplicar la fórmula para la primera placa. Para esto identificamos que las conductividades térmicas KT1, KT2 y KT3 corresponden a las conductividades térmicas de aluminio, cobre, aluminio. Este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Y las longitudes o los espesores, perdón, de las placas sería
primero L1 para la de aluminio, 0.25. L2 para la de cobre, 0.005. Bueno, aquí está en centímetros y aquí está en metros. Recuerden que tenemos que ponerlas en metros porque estamos con el sistema internacional. Y la última, L3, que también es aluminio, 0.25 centímetros o 0.0025 metros. ¿Sí? Podemos ya empezar a calcular las temperaturas en la placa. Nos vamos con la primera temperatura, la temperatura entre la placa de cobre y la placa de aluminio, que va a ser T1. ¿Cómo la calculamos? Aquí está. T1 me dice que es TS, ponemos TS, más el flujo de calor, que ya lo conocemos, 300, ¿qué? 75.000 watts, ¿sí? Entre el ancho de las placas y el largo de las placas. Las tres tienen la misma área superficial, o sea, que es 0.2 por 0.4, o 0.3, perdón, por 0.4 metros, ¿no? Es el área superficial. Y el espesor de la primera placa, o sea, de la placa de aluminio, entre su conductividad térmica. Si nosotros sustituimos datos, ¿sí? Entonces TS son 70 grados centígrados, más el flujo de calor, los 375.000 watts, el ancho, que era 0.4, por el largo, que era el ancho que era 0.3 por el largo, que era 0.4, me dan los 0.12 metros cuadrados. Y la conductividad térmica de la plata, 238 watts por grado centígrado metro. Al hacer operaciones, me resulta que me da 103 grados centígrados. O sea, 103 grados centígrados es la temperatura que hay entre la placa de cobre y la última placa de aluminio. Por aquí debe haber 103 grados centígrados. Ya con eso me voy a calcular ahora la temperatura T2, que sería igual entre la placa de cobre y el aluminio, pero el aluminio correspondiente a la primera placa, la que está acá. Y entonces T2 es la temperatura superficial de la primera placa. Recuerden, TS no cambia, ¿sí? TS es la que está aquí, perdón, TS es la que está acá, ¿sí? No cambia. Y sustituimos datos. Ya conocemos Q, W, L, ya sabemos cuánto valen. Ahora nos toca sustituir los datos de la segunda placa, la de cobre. Su espesor y su conductividad térmica. Y al sustituir datos, resulta que tenemos que la temperatura entre la placa de cobre y la primera placa de aluminio es de 142 grados centígrados. ¿Sí? Yo aquí te hago una pregunta. Todo esto que está aquí multiplicado por esto, ¿a qué es igual? Sí, o sea, todo esto que está aquí, bueno, esto, y esto multiplicado por esto, ¿a quién es igual? Pues a la T1. A T1. O sea, todo esto son 103 grados centígrados. Si yo a esto le pudiera, en vez de poner todo esto, pusiera, bueno, hasta aquí, pusiera 103 grados centígrados más esto multiplicado por esto, me daría 142 grados centígrados. O sea, son dos formas de poner lo mismo, ¿sí? Lo pueden hacer así, sustituyendo todos los datos, o tú ya sabes que el anterior valía 103 y en vez de poner aquí 70 y todo el desarrollo, podrías poner aquí 103 grados centígrados y multiplicar esto únicamente por esta parte, que es lo que corresponde a la segunda placa, o sea, de aquí
para acá, ¿sí? Pero nos da 142 grados centígrados. Procediendo de la misma manera, ahora T3, ¿quién es T3? T3 ahora es la temperatura sobre la superficie, área superficial, de la primera placa, que es la de aluminio. Acá sería T3. Y entonces ahora le agrego lo que corresponde a el espesor de la primera placa y su conductividad térmica, que es la del aluminio. O sea, fíjense, nada más le estoy agregando esto. Entonces, puedo hacerlo así, poniendo todos los numeritos que me da la fórmula, todos, o hacerlo como les comenté, y en vez de poner todo esto, pongo todo esto hasta acá, sería ¿cuánto valdría? En temperatura. Sería 142. 142, y nada más le sumaría esto multiplicado por esto. Lo puedo hacer poniendo todo el desarrollo, o como les dije, y me va a salir 175 grados centígrados. Entonces, fíjense, aquí estamos yendo de derecha a izquierda. La temperatura aquí es de 70 grados centígrados. La temperatura acá es de 103, ay Dios, 103 grados centígrados. La temperatura aquí es de... No, es que lo que no me gusta. 142. Es que perdónenme, pero me está fallando el mouse. Y entonces ya necesito cambiar de mouse. Ajá. 142, perfecto. Y la temperatura acá finalmente sería la de 175. Nos están pidiendo que construyamos el perfil de temperaturas. En ingeniería, cuando te piden un perfil de algo, quiere decir que grafiques tu variable independiente con respecto a la distancia, en cómo está variando esa variable con respecto a la distancia. Si te fijas, aquí está variando la temperatura a lo largo de las placas. Entonces, un perfil de temperaturas es cómo va variando la temperatura con respecto a toda la distancia que recorre el calor en las distancias pues ahora sí que formadas por la sumatoria de los tres espesores de las placas. Entonces, fíjense, aquí dijimos que ya vale ¿cuánto? En la primera vale 175. Aquí ¿cuánto valdría Z? 0. Acá Z ¿cuánto vale? Z es el espesor de las placas, recuerden, lo vamos recorriendo. Aquí Z vale ¿cuánto? ¿Punto qué? 25. Aquí Z ¿cuánto vale? Punto 75, correcto. ¿Y aquí Z cuánto vale? 1. Entonces, el perfil de temperatura sería que a los distancia 0 son 173, a punto 25 142, punto 75 103 y al centímetro serían 70 grados centígrados. Si graficamos las temperaturas y las vamos uniendo, esta línea que se forma es el perfil de temperaturas. Cómo va cambiando la temperatura a lo largo del espesor de las placas. Esta es la primera placa, la de aluminio. La que está hasta acá es la placa de punto 25 a punto 75 es la placa de cobre. Y de punto 75 a 1 es la placa de aluminio. Y este cambio en la temperatura entre las superficies de las placas
es debido a que estamos transfiriendo 375,000 watts de calor teniendo una temperatura de 70 grados centígrados en la última superficie, bueno, la superficie de la última placa, ¿sí? Ya con esto contestamos el inciso A. Preguntas, muchachos. No, profe. Se entiende, ¿no? Está bonito y está tranquilo. Ya, esto nos sirvió para contestar el primer inciso. Ahora vamos con el siguiente inciso. El inciso B dice, estima el valor del coeficiente convectivo de transferencia de calor, H. ¿Cómo estimo el valor del coeficiente convectivo de calor H? Si ustedes recuerdan, en sus apuntes, ¿sí? Nosotros vimos que teníamos esta ecuación. Esta ecuación nos permite asociar cómo va cambiando la temperatura del fluido con respecto al tiempo si el sistema opera por lote. De tal manera que si yo grafico el logaritmo de las diferencias de la temperatura entre la superficie y la temperatura inicial del fluido, o sea, un tiempo cero, y la temperatura de la superficie del sólido, menos la temperatura del fluido a los diferentes tiempos, si yo grafico esto contra el tiempo, voy a obtener una pendiente cuya pendiente va a ser igual a la relación que hay entre el coeficiente convectivo, el área superficial a través de la cual se transfiere el calor, que ya la conocemos, que es de la superficie de las placas, que es la misma entre las tres, el volumen del agua o del líquido, que en este caso eran 24 litros, la capacidad, la densidad y capacidades caloríficas del fluido, que en este caso son más del agua. La regresión lineal me permite conocer la pendiente. Y todo lo demás es conocido, a excepción de el coeficiente convectivo. Si de aquí despejo H, al despejar H, llego a esta ecuación. Entonces, lo que me importa determinar es el valor de la pendiente. Para eso, en el problema, me están diciendo, fíjate bien, me están diciendo que hacen un experimento en donde están transfiriendo esos 375,000 watts de calor a través de las tres placas, pero están operando el sistema ¿por qué? Por lote. Y al operarlo por lote, entonces, ¿qué quiere decir? Que van viendo cómo en un tiempo inicial que el fluido estaba a 25 grados centígrados, o sea, este estaba inicialmente a 25 grados centígrados, como está operado por lote, ¿qué sucede? Va incrementando la temperatura, pero ¿por qué va incrementando la temperatura? Porque el calor se está ¿qué? ¿Puede repetir, profe, perdón? ¿Por qué se incrementa? ¿Por qué decimos que esto trabaja por lote? ¿Cómo haríamos que trabajara por lote? Dividiéndolo. Dividiéndolo. Fíjate bien.
Imagínate tú que... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? No, espérenme. Espérenme tantito, déjenme ver si con este puedo. No, es que no me es tan fácil dibujar en... mm, imagínate que tengo esto, ¿no? Tengo mis placas, esta es la última placa, está en contacto con el fluido y el fluido está en movimiento en régimen y el sistema está cerrado. El fluido está contenido en un recipiente y este recipiente no tiene entradas ni salidas. Y el material del que está hecho este recipiente es vidrio. El vidrio es buen o mal conductor del calor. Es un mal conductor del calor. Entonces podríamos decir que mi sistema está aislado térmicamente. Ahora, imagínate tú que esto, espérame, imagínate que de repente, bueno, tengo el agua inicialmente a 25 grados centígrados y prendo de este lado un horno, una flama, una radiación, algo, una fuente que emite calor y emite calor a esta potencia, 375.000 watts. Puede ser una flama, les digo, una flama, un horno, un fuente radiactiva, lo que sea. Pues está emitiendo esta cantidad de calor. Y la prendo. Y al mismo tiempo prendo el impulsor a unas revoluciones ya fijas, todo, ¿sí? Y está aquí esto aislado. ¿Qué va a suceder con la temperatura del agua? Se va a incrementar. O sea, va a suceder esto. Se va a incrementar, ¿sí? Ay, Dios. Se va a incrementar. ¿Qué se está acumulando aquí? ¿Qué hace que se incremente la temperatura? ¿Qué estamos acumulando? Aquí pasa, atraviesa, aquí llega, pero ya aquí lo aislamos y ya no lo dejamos que vaya a ningún lado. ¿Qué estamos acumulando aquí? No. La temperatura es una forma de ver su acumulación. ¿Y qué energía estamos viendo aquí que estamos transfiriendo?
¿Cómo se llama esa energía? No es tan difícil, ¿cómo le llaman eso? Más que calorífica, es calor. Se está acumulando el calor aquí en el agua. Como se está acumulando el calor porque ya no lo dejamos salir por ningún lado, ¿sí? Entonces, al irse acumulando el calor, incrementa la temperatura. Como hay un proceso de acumulación y como el sistema es cerrado, estamos diciendo que trabajamos por lote. ¿Por qué? Por la que la temperatura está cambiando con respecto al quién. Fíjate, al acumularse el calor, incrementa la temperatura y el sistema está cerrado. Sistema cerrado, acumulación de calor, incremento de la temperatura con el tiempo. Estoy trabajando por lote. Cuando un sistema se trabaja por lote, es porque se da la acumulación o de momento, o de calor, o de qué, o de masa. Cuando se da un incremento de momento, lo que yo veo es que la velocidad del fluido va aumentando con el tiempo. Cuando se da una acumulación positiva de calor, yo lo que vería es que la temperatura del sistema aumenta. Si hay una acumulación positiva de masa, yo vería que con el tiempo la concentración de una especie química al interior de mi sistema también subiría. La acumulación puede ser positiva o negativa, ¿sí? Si se acumula positivamente el momento, va incrementando la velocidad del fluido. Si se acumula positivamente el calor, o sea, va ganando calor el sistema, se incrementa la temperatura. Si se acumula positivamente la masa, ¿eso qué quiere decir? Que está esto ganando materia de alguna especie química, se incrementa su concentración de la especie química. Pero el sistema está cerrado a estas cantidades, a momento, calor y masa. Si está cerrado a estas cantidades y no permiten que salgan, y se da la acumulación de estas y sus variables cambian con respecto al tiempo, se dice que el sistema está operando por lote, ¿sí? Pero ¿qué sucede si ahora yo conecto dos tubos y a esos dos tubos les hago pasar, ay Dios, un flujo de agua le introduzco agua y le saco agua al mismo gasto volumétrico. Imagínate que aquí le meto agua a un cierto gasto volumétrico. Déjenme te lo pongo.
Ahora imagínate que hago lo siguiente. Ahora el sistema es abierto, tiene una entrada, tiene una salida y estoy introduciendo agua a un flujo, a un gasto volumétrico de 0.1 litros por minuto igual a 25 grados centígrados y arranco el sistema. ¿Qué va a pasar después de que yo deje transcurrir un tiempo? ¿Qué va a pasar? El sistema no va a mantener. El calor ya no se va a estar acumulando totalmente, pero va a alcanzar un cierto nivel de acumulación, pero ya no se va a seguir acumulando y la cantidad de calor que se acumuló, que ya no se va a llegar hasta cierto nivel, va a hacer que el fluido alcance una cierta ¿qué? Temperatura. Esa temperatura va a ser mayor ¿a quién? A 25 grados centígrados. Tal vez alcance los 55 grados centígrados. Pero ya que alcanzó los 55 grados centígrados, como está entrando y saliendo un fluido, el agua, a una cierta temperatura, estoy removiendo el calor. ¿Por qué? Porque el fluido, estoy reponiendo fluido caliente con fluido fresco y fluido caliente lo estoy sacando para reponerse con fluido fresco, pero como todo esto está mezclado, va a llegar un momento que va a alcanzar el estado ¿qué? ¿De equilibrio? Ese estado de equilibrio en ingeniería, ¿cómo se le llama? Estado estacionario. Y cuando alcanza el estado estacionario, el calor ya no se va a acumular. Y la temperatura del agua aquí adentro, ¿cómo se va a mantener con respecto al tiempo? Constante. Constante. Y entonces, si mi sistema es abierto y ya no hay acumulación de calor y las variables, en este caso la temperatura, ya no varía con el tiempo, se mantiene constante, estoy diciendo que alcanzo el estado o estoy operando el sistema en estado ¿qué? Estacionario. ¿Qué sucede si sigo metiendo 25 grados centígrados, pero ahora en vez de usar 1 litro, utilizo 5 litros por minuto? Igual arranco todo, igual. ¿Qué va a suceder? Voy a alcanzar otro estado ¿qué? Estacionario. Pero ahora la temperatura será de 50 grados centígrados o de cuánto será la temperatura? Será menor. Será Porque menor. es más, Estoy retirando el calor a una tasa más rápida o más lenta. más lenta. No, si voy de, fíjate, si estoy aquí ya a 5 litros por minuto, dijimos que estábamos a 0.1 litros por minuto. Con 0.1 litros por minuto dijimos, alcanzó una temperatura de 50 grados y ya no más, ahí se quedó, ya no se siguió acumulando calor. Alcancé el estado estacionario porque ya la temperatura se mantuvo constante. Ahora te digo que lo cambio 5 litros por minuto, o sea, 50 veces más rápido. La temperatura que va a alcanzar ahora va a ser menor, ya no 50, va a ser por ejemplo 30 grados centígrados. Pero va a alcanzar esa temperatura y ya se va a mantener ahí constante. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que estoy introduciendo y sacando el líquido es mayor en el mismo recipiente. Y entonces estoy sacando más rápido el fluido que se está alcanzando, que estaba acumulando aquí, en lo que estaba calentándose. Y si yo así le subiera y pusiera, por ejemplo,
50 litros por minuto, ¿qué creen que sucedería? La temperatura que se acumularía sería misma. La temperatura que se alcanzaría en el estado estacionario, no, la temperatura no se acumula. Lo que se acumula es o momentum, o calor, o masa. Y yo el momentum lo mido a través de la velocidad de un fluido. El calor lo mido a través de la temperatura de un cuerpo. Y la masa, el cambio de masa de un cuerpo o de alguna materia, sustancia, la mido a través de la concentración. Lo que se puede acumular en un sistema es momento, cambia, eso quiere decir que puede cambiar su velocidad. Si se acumula positivamente, aumenta la velocidad. Si se acumula negativamente, disminuye la velocidad. Si se acumula calor, puede ser positivo, quiere decir que el sistema gana calor y la temperatura aumenta. Si la acumulación es negativa, el sistema pierde calor y la temperatura disminuye. Si el sistema gana masa de alguna sustancia, imagínate que esto es agua y estamos transfiriendo, no sé, por ejemplo, alguna sal y va acumulándose la cantidad de sal aquí por unidad de volumen. Entonces, al acumularse la masa de la sal, positivamente aumenta la concentración de la sal en el fluido. Si aquí había sal y de alguna manera a través de ultrafiltración, algún mecanismo, estamos eliminando ese compuesto, entonces se da una acumulación negativa y disminuye la concentración. Lo que se acumula es, vuelvo a repetir, o momento, o calor, o masa. Y esas acumulaciones positivas o negativas se pueden ver a través de los cambios de la velocidad, de la temperatura y de la concentración. Cuando yo tengo un sistema operado por lote que no tiene ni entrada ni salida, ¿sí? Que no tiene ni entrada ni salida, entonces como no permito que ni salga ni el calor, ni la masa, ni el momentum, se me van a acumular. Y entonces un sistema cerrado donde se acumulan y las variables cambian con el tiempo es un sistema operado por lote. Al contrario, si es un sistema que tenga entrada y salidas, tanto de masa como de energía, va a llegar un momento en que, dependiendo de la velocidad a la cual yo maneje mi sistema, ese sistema va a alcanzar un cierto nivel de calor acumulado y de concentración o de momentum, pero ya no habrá más, y la velocidad, y es más que acumulación, llegará un momento en que se igualará la velocidad a la que está el calor aquí llegando, a la velocidad a la que lo voy a estar removiendo, transfiriendo. Entonces, cuando tengo un sistema abierto y ya no hay acumulación ni de calor, ni de masa, ni de momentum, y las variables permanecen constantes con el tiempo, se dice que es un sistema que se opera en estado estacionario. Cualquier sistema de ingeniería, el que quieran, ya sea de ingeniería química, mecatrónica, electrónica, farmacéutica, cualquier sistema donde se esté manejando materiales, puede operarse o en estado estacionario, que se dice que es operarlo en continuo, porque aquí estamos continuamente cambiando el material, sí, el medio. Y fíjense, estado estacionario no significa que las cosas no estén en movimiento. Aquí el fluido está en constante movimiento por el impulsor, ya sea que esté trabajando por lote, o sea, cerrado, o en continuo, o sea, abierto y en estado estacionario, ¿sí? Entonces, cualquier sistema puede operarse o en estado estacionario o en estado por lote o en estado dinámico, ¿sí? Estado estacionario significa un sistema abierto operado continuo. Un sistema dinámico o transitorio significa que es un sistema operado por lote
o sea, de manera cerrada y con acumulación. Cualquier sistema en cualquier área de la ingeniería se puede operar de esta forma, en estado transiente o en estado estacionario. En nuestro caso, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Imagínate, le cerramos a las válvulas, ya no le metemos nada del fluido, tenemos el sistema cerrado, lo estamos operando por lote y por eso al transferir el calor, vemos que la temperatura del sistema se incrementa. Y por eso yo estoy viendo que con el tiempo la temperatura cambia, porque el sistema está ganando y está acumulando calor. Por eso no, cuando les digan, oye, el sistema es operado por lote o es operado en continuo, si te dicen por lote, tú inmediatamente debes decir, las variables cambian con respecto al tiempo. Y si te dicen, está operado en continuo, seguramente está en estado estacionario y las variables no cambian con respecto al tiempo. Pero no solamente basta con que sepas eso, sino que también con que imagines cómo está siendo operado en realidad tu sistema, ¿sí? Pero bueno. Operado por lote el sistema, permitiendo que haya acumulación de calor en el fluido, y entonces determinando el cambio, el incremento de la temperatura con respecto al tiempo, se obtienen estos datos. A partir de esos datos y la ecuación que ya vimos de el logaritmo de la diferencia de las temperaturas contra lo que habíamos visto que era la pendiente H, bueno, aquí está la ecuación, esta ecuación, ¿sí? Si yo a esto le llamo Y y al tiempo le llamo X y grafico el logaritmo de esto contra el tiempo, obtengo una recta cuya pendiente es esta, ¿sí? Entonces, al hacer eso, si yo saco los logaritmos de las diferencias de las temperaturas, donde recuerden, TS, ¿quién es? TS es la temperatura de la superficie a los 70 grados centígrados. Y TF0, ¿quién es? Es la temperatura del fluido al tiempo cero, o sea, a los 25 grados centígrados. Aquí TS otra vez vuelve a ser 70 y aquí TF pues son las diferentes temperaturas a las cuales voy midiendo con respecto al tiempo, ¿sí? Con estos datos puedo construir una columna del logaritmo de las cociente de las diferencias de las temperaturas. Es lo mismo que mido las diferencias de las temperaturas aquí en grados centígrados que en grados Kelvin. No, seguro que no. O sí, o es lo mismo. Espérame, fíjate. TS y TF0. TS 70 grados centígrados y TF0 25 grados centígrados. Tú dime cuánto vale TS en grados Kelvin. O sea, 70
más 273, 343, ¿no? ¿Y cuánto sería TF0? Lo que me dijeron, ¿2 qué? 298, ¿no? Ahora, Kim, hazme la resta, dice aquí, TS menos TF0. 70 menos 25. Aquí hazme la resta en kelvins. 343 menos 298. ¿Cuánto te da acá? Acá. Pero aquí son 45 grados centígrados y aquí son 45 grados Kelvin. ¿Es lo mismo hacer las diferencias de temperaturas en Kelvin que en centígrados? ¿Sí o no? Ahora, ¿es lo mismo dividir en centígrados que en kelvins? Por ejemplo, TS entre TF0 en centígrados sería ¿quién? 70 entre 25. TS entre TF0 en kelvins sería 343 entre 298. ¿Cuánto te da el primero? Ay, Dios. ¿Y el segundo? Cuando yo hago operaciones de resta en kelvins o en centígrados, ¿es lo mismo restarlos en una que otras unidades? Sí. Cuando hago operaciones de cocientes o multiplicaciones o sumas en centígrados o kelvins, ya no es lo mismo. Pero en la resta sí. Ahora, aquí también, ay Dios, aquí hay una diferencia. No importa si la pongo en kelvins o en centígrados, porque también la diferencia me va a dar lo mismo, ¿sí? Sin embargo, si aquí en vez de hacer eso fuera así, sería indiferente poner esto en centígrados o kelvins y esto en centígrados o kelvins. Ya aquí hay una división. Ya aquí, fíjense bien, cuando estaba así, no importa si las unidades que utilizabas fueran grados centígrados o grados Kelvin. La diferencia de esto con esto me va a dar lo mismo en Kelvin que en centígrados. Y la diferencia de esto en esto me va a dar lo mismo en Kelvin que en centígrados. ¿Sí? Y las diferencias en las magnitudes van a ser similares, van iguales. Pero si yo ya le quito uno, ya no es lo mismo. Ya aquí tendría que manejarlo a fuerza en grados ¿qué? No, no, no. Siempre la temperatura termodinámica, la que tienes que manejar en todas tus ecuaciones es en grados Kelvin. A menos que te digan lo contrario, te digan, esta fórmula se diseñó para operarla en grados centígrados. Si no te lo dicen,
tienes que dar por hecho que son grados Kelvin, ¿sí? Entonces, la única manera que yo puedo indiferentemente manejar temperaturas Kelvin y centígrados cuando hago cálculos es que sean diferencias o el cociente de diferencias. Pero si ya es el cociente y alguna de ellas no es una diferencia o no son diferencias, tengo que manejar siempre grados Kelvin, ¿sí? Bueno, en este caso, para construir esto, esta columnita, perdón, es indiferente utilizar la temperatura en grados centígrados o en grados Kelvin, por lo que les acabo de explicar, ¿sí? Entonces, utilizando cualquiera de las dos, que aquí yo utilicé únicamente en grados centígrados, obtenemos esta columna. Y ya obteniendo esa columna, ¿sí? Haciendo la regresión lineal del logaritmo del cociente de las diferencias de las temperaturas contra el tiempo, obtenemos el valor de la pendiente. No, pues sí. Obtenemos el valor de la pendiente. No los quiero marear, pero es que mi mouse ya de veras está fallando mucho. Entonces, obtenemos el valor de la pendiente. Y ya nosotros vimos que la pendiente era igual a esto. Si de ahí despejo a h, entonces h me queda que es igual al valor de la pendiente, que tiene unidades de segundos a la menos 1, por el volumen del agua, la densidad del agua y la capacidad calórica del agua. Y el área de transferencia de calor. Recuerden que el área superficial de la placa era de 40 centímetros por 30 centímetros. O sea, 0.4 metros por 0.3 metros, 0.12 metros cuadrados. Habíamos visto que el volumen eran 24 litros. Si lo divido entre 1000, me da de 0.024 metros cúbicos. La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y su capacidad calorífica es de 4180 joules por grado centígrado kilogramo. Fíjense, metros cúbicos con metros cúbicos se van, kilogramos con kilogramos se van. ¿Y qué me queda? Joules sobre metro cuadrado, grado centígrado. Y me da una H, o sea, un coeficiente convectivo de transferencia de masa de 3829 watts por metro cuadrado, grado centígrado. Ese es el coeficiente convectivo. Preguntas. En base a la CSP, usted Ve lo que dice el problema. La capacidad calorífica del agua es de 4180 joules grados centígrados y su conductividad térmica del agua es de 0.58 watts por grado centígrado metro. Si la necesitas, si no te la doy, la buscas en tablas en las unidades adecuadas, que yo siempre manejo unidades del sistema internacional. Pero generalmente, en mi caso, yo les doy esos valores, a menos que sean muy obvios, ¿no? Si te dicen, ay, el medio de cultivo tiene la densidad y viscosidad del agua, hay veces que no se las doy porque ya la hemos manejado en varios problemas. En este caso, pues sí te doy la capacidad calorífica y su conductividad térmica, ¿no? ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos al siguiente inciso. Dice,
Si la temperatura del agua inicialmente es de 15 grados centígrados, ahora ya no 25, manteniendo el mismo régimen de mezclado y el sistema es operado por lote, ¿cuánto tiempo tardaría en alcanzarse una temperatura de 60 grados centígrados en el seno del agua? O sea, en el agua. O sea, imagínate que tengo el mismo sistema, todo es igualito, y en un tiempo igual a cero, tengo ahora no 15, no 25 grados, sino ahora el agua inicialmente está a 15 grados centígrados. Y prendo todo, paz. Prendo el horno, estufa, lo que tú quieras, prendo el agitador, el motor, a las mismas revoluciones por minuto, todo igualito. Y me preguntan, oye, bajo esas condiciones, pero ahora con un agua a 15 grados centígrados, ¿cuánto va a tardar esta agua que está encerradita, que es un sistema cerrado, donde se está acumulando el calor? ¿Cuánto tiempo va a tardar en alcanzar los 60 grados centígrados? Yo te pregunto una cosa, ¿qué hubiera pasado si yo te dijera, oye, ahora la velocidad del impulsor que se va a manejar es menor a la que se determinó o la que se utilizó en el experimento anterior? ¿Qué sucedería si yo cambio la velocidad del impulsor? ¿Quién cambiaría? El régimen en el que se encuentra. Y si cambia el régimen en el que se encuentra, ¿qué sucede con H? ¿Sería la misma o cambiaría? El valor de H, si yo moviera el régimen de mezclado por mover la velocidad del impulsor, ¿sería el mismo? ¿O sería diferente? ¿Sería el mismo? ¿Alguien más qué opina? Si yo cambio N, al cambiar N, cambia, como dijo su compañero, el régimen de mezclado. Y al cambiar el régimen de mezclado, cambia el Reynolds. Si cambia el Reynolds, ¿se mantiene el mismo valor de H? Su compañera dice que sí. ¿Alguien más quiere dar otra opinión? ¿Qué sucede si cambio la velocidad del impulsor? ¿Quién cambia? ¿Qué número dimensional cambia? Y al cambiar el número de Reynolds, ¿a quién afecta? ¿Al espesor de quién? De la capa límite. Y el coeficiente convectivo depende de la conductividad térmica entre el espesor de la capa límite. La conductividad térmica de cualquier material en un cierto rango de temperaturas se va a mantener siempre ¿qué? Variable o constante. Constante. Pero ¿qué sucede si yo varío n? Al variar n, varío el número de Reynolds y varía el espesor de la capa límite y varía el valor de h. Si yo disminuyo la velocidad del impulsor, disminuyo el número de Reynolds y al disminuir el número de Reynolds, como es inverso al espesor de la capa límite se hace más gruesa. Y al hacerse la capa límite más gruesa, disminuyo el valor del coeficiente convectivo. Al contrario, si aumento la velocidad del impulsor,
incremento el valor del número de Reynolds. Y al incrementar el valor del número de Reynolds, como es inverso al espesor de la capa límite se hace más delgadita. Y al hacerse la capa límite más delgadita, como esto es constante, se incrementa el valor del coeficiente convectivo. Yo se los había explicado con el ejemplo del ventilador y ustedes en una recámara con donde un día muy caluroso. Si tú incrementas la velocidad del ventilador, estás incrementando al Reynolds. Y lo que estás haciendo es que la capa límite que se forma sobre la superficie de tu piel se haga más delgadita. Y al hacerse más delgadita, el coeficiente convectivo incrementa y transfieres más rápidamente calor de la superficie de tu piel hacia el aire. Y por eso te refrescas más rápido. O a poco para refrescarse lo que hacen es que apagan el ventilador. ¿Qué hacen para refrescarse cada vez más? O si tienen, le subes, le subes a la velocidad del ventilador, ¿no? O si tienes una, ¿cómo se llaman esas con lo que después están en los toros y las mujeres están, un abanico? Haces el abanico así, ahora lo agarras y le haces más duro, ¿no? Es más, ahorita, agarren su mano cerca de su cara y agítenla lentamente. Van a sentir cómo su cara se va a enfriar y aumenten la velocidad de su mano. Su mano abierta, cerca de su cachete. ¿Qué sienten? Cada vez que la muevan más rápido, ¿qué sienten? Que se enfrían más, ¿no? Más fresco, ¿no? Pues porque es esto, es este efecto. Exactamente esto que en la realidad pasa es lo que sucede en los sistemas de ingeniería. Entonces, vuelvo a preguntar. Si yo quisiera contestar, si yo quisiera contestar el inciso C, pero te dijera, oye, pero ahora cambié el régimen de mezclado, porque ahora ya no está en turbulento, está en transitorio. ¿Podría utilizar el mismo valor de H que utilicé antes, que determiné aquí en este inciso? La respuesta es no. Tendría que tener datos de tiempo y temperatura cuando utilice ese régimen de mezclado. Por, e- por, por eso, creo que, ¿quién está hablando? Ahí se oye, hay alguien que tiene abierto su micrófono. No sé si es Caritza. Caritza, ¿eh? ¿Ah, no eres tú, Caritza? ¿Quién es? A ver, Isabel. Isabel, si cierras tu micrófono, por favor. Me dice a mí, profe. Perdón. No, perdón, Caritza, perdón. Pero bueno, Isabel, ¿podrías cerrar tu micrófono? Ah, ya lo cerró. Gracias. Me regreso. Perdón, Caritza, me das unas cachetadas cuando me veas. No, es que, bueno, ya se me fue el avión. Ah, sí, estamos en el inciso C. Por eso aquí les están diciendo que se mantiene el mismo régimen de mezclado. Si el régimen de mezclado fuera diferente, no podríamos utilizar esta H. Entonces, manteniendo todo igual el régimen de mezclado, las placas, la cantidad de calor que estamos transfiriendo, ¿cuánto tiempo tardaría en alcanzarse una temperatura de 60 grados en el fluido o en el agua? Y entonces, pues partimos. Necesito comprar un mouse. Partimos de esta ecuación.
que era la que ya habíamos utilizado antes. Yo ya conozco el valor del coeficiente convectivo y todos los demás parámetros los conozco. La temperatura de la superficie del sólido es la misma. Ahora la temperatura inicial, en vez de ser 25, van a ser 15 grados centígrados. Y la temperatura que me están diciendo que vamos a alcanzar, ahora va a ser de 60 grados centígrados. Lo único que hago es que despejo el tiempo. Pues está muy sencillo, ¿no? Esto está multiplicando, pasa dividiendo, esto está dividiendo, pasa multiplicando y sustituyo datos. Sustituyo datos, ya todos estos los conozco, mi temperatura de la superficie del sólido, la temperatura a la cual va a arrancar el fluido, 15 grados, la que quiero alcanzar, 60 grados, me va a dar el resultado en segundos, lo divido entre 60, que son minutos, y me dice que bajo las mismas condiciones de régimen, la cantidad de calor que estoy aplicando, o el flujo de calor, o la potencia calorífica que estoy aplicando, todo manteniéndolo igual, solamente que ahora arrancando a 15 grados centígrados, el fluido en lote y un sistema cerrado alcanzará los 60 grados centígrados en 6.2 minutos. ¿Sí? Y finalmente, ya no me voy a ir hasta arriba porque es un martirio, nos preguntan o nos piden que determinemos el número de Nusselt y nos dicen que la longitud característica del sistema es de 0.3 metros. Pues bueno, ya el número de Nusselt recordamos que es igual al cociente del coeficiente convectivo de transferencia de calor por la longitud característica del sistema entre la conductividad térmica del fluido, que en este caso es el agua. Y lo calculamos. Y resulta que el número de Nusselt es de 1980. ¿Eso qué significa? Que la rapidez con la que se transfiere calor por convección es casi 2000 veces mayor a la rapidez con la que se transfiere el calor. ¿Por qué? ¿Por qué mecanismo? Por conducción. Y recuerden que eso ya lo hemos visto. Entonces, como la convección es casi 2000 veces más rápida que la convección, vimos que el mecanismo que controla siempre es el de menor velocidad. Por lo tanto, el mecanismo que controla la transferencia de calor en todo el sistema es la conducción. Conducción de calor a través de la capa límite. ¿Sí? Y se acabó, muchachos. Voy a parar la grabación.